Doctor Milton Sánchez, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación a su programa nuevamente. Bueno, doctor Sánchez, el problema no para usted, no para los psicólogos de aquí o de allá, sino los del mundo entero, es el de tratar de resolver o de entender o de aproximarse al tema de los famosos tiroteos que son producidos por muchachos que se convierten en monstruos y son capaces con un arma de repetición de matar a todo el que se atraviese, a todo el que pase por delante. Gente que está haciendo compras para el ingreso a los colegios de los niños, gente que se está divirtiendo en unos bares o en unos sitios de distracción y de baile, es decir, a cualquiera. Doctor Milton Sánchez, ¿qué produce esa clase de monstruos y cuáles son las motivaciones, los elementos que disparan? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que permite que una persona con mayores o menores antecedentes de no mucha significación se convierta en semejante monstruo? Bueno, es muy importante aclarar que esta es una situación que ha sido difícil de describir y difícil de entender precisamente porque las personas que cometen este tipo de atrocidades y asesinatos terminan suicidándose o terminan asesinados por la policía. Entonces, la información que se ha podido recopilar a lo largo de estos años con tantos episodios, pues lo han agrupado como en tres factores muy grandes. Uno, pues primero entender la situación mental de la persona que lo hace, porque definitivamente hay unos componentes de salud mental que hay ahí dentro de la persona que ya describiré más adelante, pero pues que aquí en Estados Unidos, como hay tantos problemas de salud mental, la idea es no estigmatizar a las personas que sufren de problemas de salud mental y decir que el que lo hace es un loco esquizofrénico y que entonces todos los que tengan esquizofrenia son potenciales asesinos, porque no es así. Por eso las críticas tanto al presidente Donald Trump cuando él habla de solo enfocarlo en salud mental. Pero se entiende que el problema de salud mental es algo que se trata de entender. Tenemos que saber cuál es la psicología de esa persona y ya la describiré. Otro problema es el fácil acceso a las armas, los cuales la gente critica en varias maneras, unos de manera positiva y piensan que al contrario debería haber gente pues armada precisamente para que cuando alguien llegue a un centro comercial y trate de disparar, pues haya alguien que le responda. Hay otras personas que atacan el argumento de que las personas no deberían tener ningún acceso o control o ningún acceso a ninguna arma, especialmente en estos casos. Y pues el tercer problema es la fascinación que hay en Estados Unidos con el tema de la violencia, porque culturalmente, a través de las películas, videojuegos, pues hay toda una cultura de violencia que tampoco se puede desconocer. Entonces esos tres factores son los más importantes. Ahora, cuando hablamos de la psicología de una persona que hace esto, se han encontrado tres componentes en su personalidad. Uno, rasgos de depresión, pero eso no significa que las personas que sufren depresión van a ir a matar a otras. Es muy delicado eso y la idea no es estigmatizar, es entender que las personas que lo han hecho tienen rasgos de depresión, también de estar aislados, son personas que duran mucho tiempo aislados de otros, de la sociedad, que no interactúan con otras personas y además tienen rasgos narcisistas, personas que tienen falta de empatía con otros, que quieren ser grandiosos, que sueñan con ser grandes y hacer algo grandioso que marque la historia. Entonces son tres rasgos de personalidad que se han encontrado en las personas que hacen ese tipo de masacres. Ahora, la combinación de tener esa personalidad, esos rasgos, más el fácil acceso a las armas, más no haber tenido tratamiento de salud mental, si tenía el criterio para salud mental, hace que la situación se vuelva compleja y sea muy difícil identificar a estas personas, porque los predictores de la conducta suicida o homicida que tenemos en estos momentos aquí en Estados Unidos para identificar esto no es suficiente para decir aquí puede haber un potencial asesino como lo que vimos este fin de semana. Además, hay dos factores que se le pueden contribuir a esto, que es el copycat effect, que es un efecto en el que las personas tienden a repetir lo que ven, y la manera en la que los medios de comunicación transmiten la noticia. Porque si hablamos estadísticamente, cuánto hay un tiroteo, cuánto cubrimiento le dan los canales al asesino y en cómo lo hizo, y cuánto cubrimiento le dan a las víctimas. Entonces, las recomendaciones en el caso de aquí en Estados Unidos es enseñarle a los medios de comunicación que sepan transmitir esas noticias, porque
ahí viene otro efecto que es el del media coverage, como las noticias son a la sociedad y hace que ese copycat effect, que es un efecto en el que las personas copian o imitan, se vuelva más común de lo que uno piensa. Y hay estudios donde revisan el tiempo que se le dedican dando la noticia en lo negativo y lo que ocurrió. Este fin de semana fue muy particular, es algo muy trágico y pues difícil de predecir. Desafortunadamente nadie se iba a imaginar que después de un atentado llegara otro y ocurriera lo que ocurrió. Ocurriera lo que ocurrió en tantas partes. Es que los tiroteos en los Estados Unidos en este año ya suman muchos y suman muchas víctimas y suman muchos heridos y los diagnósticos siguen siendo muy difíciles. Uno podría decir, doctor Milton Sánchez, que es con quien estamos hablando, un gran especialista en estos temas, que por supuesto no todos los enfermos mentales son peligrosos, ni más faltaba, y mucho menos la gente que sufre de depresión. Eso nos tiene que llevar es a la compasión, al amor, a la solidaridad con esa inmensa cantidad de personas. Pero todo el que hace una barbaridad de estas sí tiene necesariamente una perturbación mental, doctor Sánchez. Definitivamente no es una persona que tenga, exacto, debe haber un tipo de perturbación mental para que una persona tenga toda la intención, eh, pero puede ser algo, lo que hablamos de personalidad en combinación con algo psicópata, donde la persona pierde total empatía por el otro, donde su capacidad de juicio está comprometida porque toma decisiones que no son apropiadas, por ejemplo, de tomar venganza para salvar el país y decir voy a matar a todos los latinos, y aparte de la capacidad, el insight, que es la capacidad de darse cuenta que tiene un problema. Y definitivamente son componentes y rasgos que perturban la salud mental y son unos rasgos muy particulares, pero aquí en Estados Unidos el tema es, y solamente las personas que vienen aquí en Estados Unidos y trabajan en salud mental se dan cuenta de lo difícil que es luchar para evitar el estigma de las personas que sufren de salud mental, y por eso no quieren asociar el nombre de un loco o de una persona que hizo estos tiroteos con salud mental, porque entonces hay una gran cantidad de personas, porque es muy común que tomen medicamento, que tengan un diagnóstico de bipolaridad, de esquizofrenia, de salud mental, y quieren hacer su vida normal. Entonces cuando lo relacionan con eso, pues la idea es, uy, entonces usted puede ser peligroso, y no es así. Pero definitivamente una persona que vaya y tome un arma y vaya y haga lo que hace, pues definitivamente cuenta con rasgos de algún problema o una perturbación. Pero se lo pongo así, doctor Losnoyo. Digamos que atrapan a esa persona y esa persona entonces, en vez de ir a la cárcel, iría a un hospital psiquiátrico. Muchas veces no, porque no cumple con criterios de enfermedad mental que lo lleven a un hospital psiquiátrico. Han habido otros que hablaban de que las voces le decían vaya y mate y haga, y tenían todo un trastorno de esquizofrenia, pero muy diferente a estos casos recientes donde al parecer no tenían ningún criterio ni evidencia de tener problemas de salud mental. Tienen rasgos depresivos, tienen de aislamiento, que eso sí es muy común, y aparte esos rasgos narcisistas de crear mensajes donde dicen yo voy a hacer historia haciendo esto o lo otro, que pueden nuevamente tener los rasgos, pero no indica que tengan una condición de salud mental propiamente. Doctor Sánchez, usted ha mencionado varios rasgos de esas personalidades que se vuelven monstruosas en un momento dado, pero no ha mencionado la posibilidad que citan tantas veces en los Estados Unidos de que los discursos de odio o los discursos de enfrentamiento, específicamente del presidente Trump contra los migrantes ilegales a los Estados Unidos, puedan ser una causa eficiente en todo o en parte de estas barbaridades. ¿Usted qué opina? Esa es una muy buena pregunta, porque yo personalmente en lo que he visto estos tiroteos han ocurrido desde hace años y se tiene evidencia de que esto no es una situación nueva y no depende del presidente actual, y el hecho de que digan que el presidente está con su discurso contribuyendo a eso, pienso que ya le están metiendo un matiz político precisamente para tomar ventaja de la situación, al igual que el tema de lo de las armas. Y ahí digamos que se genera una gran discusión de la cual yo no estoy de acuerdo, porque terminan enfrascando el problema en algo político
y no dándole de verdad la atención necesaria para poder prevenir esto. No creo que dependa solo de esto, es como decir que lo que ocurrió con el Partido Republicano cuando estaban en este campeonato de béisbol y una matanza, decir que fue por culpa de Sanders o de Hillary, sería también ilógico, porque aquí sabemos que hay problemas ideológicos y de hecho, una de las personas me estaba leyendo se declaraba eh, prosatán y prosatánica y aparte de los tiroteos recientemente y aparte no era de extrema izquierda. Yo no entiendo solamente cómo puede la persona atribuir estos hechos a un discurso, decir, oh, Donald Trump dijo esto, entonces voy a ir a matar gente. Pienso que no hay factores que contribuyen, hay factores de riesgo, pero no podemos ponerlo solamente en palabras de que es por el presidente. El discurso de odio el discurso de odio en cualquier característica, porque el discurso de odio viene en ambas direcciones, sea de alguien de extrema derecha o de extrema izquierda. Y aquí lo vemos, aquí vemos gente que los antifas son personas que quieren ir a toda protesta e ir a golpear a los que son blancos y a los que son de extrema derecha, y porque tienen un gorro MAGA hat los golpean, y es gente con un perfil totalmente agresivo, violento, pero eso no podemos decir que lo que ocurrió es simplemente por el hecho de que el presidente está diciendo cosas. Podría hablar, en algunos casos, podría ser un factor contribuyente y podríamos manejarlo así, digamos, por aceptar el argumento, pero personalmente yo pienso que no es no es por donde debemos abordar el problema. Esto tiene un problema de hace años, está muy enraizado en la cultura americana y no depende solo de un presidente que ha estado aquí por 2 años gobernando Estados Unidos. Doctor, ¿en qué medida puede influir en todo este panorama tan complejo y tan turbio que usted nos está planteando el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Será posible o es frecuente que las personas que incurran en estas atrocidades estén consumiendo al mismo tiempo cocaína o alguna otra sustancia psicoactiva? Sí, que ese sí es un problema grave y que se ha podido ver como factor precipitante cuando las personas están bajo la influencia, y eso sí podría verse. Lo que pasa es que vuelve y juega el tema de estigmatización cuando no habla, pero las personas que han hecho esto o tienen estos comportamientos están relacionados con algún tipo de adicción, y ese tipo de adicción, sea a las drogas, pues es un factor contribuyente a este tipo de eventos como el que ocurrió recientemente. Desafortunadamente las investigaciones salen, los reportes que yo he visto del FBI y donde salen todos los perfiles de las personas que han hecho esto, pues los rasgos más significativos son estos tres que yo he estado mencionando, pero en algunos de ellos, lógico, está el tema de las drogas, el aislamiento y pues que del consumo de drogas pues lleva también a incrementar o hacer peor la situación de cómo recrear ese problema. Hablemos de los videojuegos, hablemos de usar drogas, son otros factores que están dentro de esos perfiles. El muchacho que está aislado con riesgos depresivos, aparte una persona narcisista, pero que en ese tiempo, ¿qué hace cuando está solo en su cuarto por horas y por horas? Pues jugando videojuegos, fantaseando con matanzas, usando drogas o alcohol. Entonces, son más más factores contribuyentes, pero no determinantes para que se vuelva un asesino de este tipo. En el momento mismo de los ataques suele ocurrir o ha ocurrido o ocurre siempre que la persona que es capaz de hacer semejante atrocidad esté bajo los efectos de una sustancia psicoactiva en el momento mismo del ataque, independientemente de que eso sea lo que lo haya desencadenado o no lo esté desencadenando. ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dice la práctica? ¿Estas personas están consumiendo droga en ese momento? Sí, yo recuerdo algunos casos anteriormente donde ellos antes no en de ese fin de semana porque no hay información suficiente todavía, pero en casos de otros tiroteos sí han habido parte del proceso o del ritual que cumplen es hacer eso y con eso ir a cometer el acto. Y eso es de las cosas que
no podríamos decir que vuelve a todos los adictos van a ser peligrosos, pero sí definitivamente la adicción deteriora la capacidad de juicio de una persona, deteriora la capacidad de tomar decisiones, y con estos factores alrededor de esa personalidad narcisista y con estos otros factores, pues lógico que precipita o puede hacer la situación, que salvera, la vuelve a hacer, la pone peor, la hace más compleja, precisamente. Pero pues tendríamos que ver datos estadísticos, se podría revisar cuántos de estos casos hay, pero definitivamente es uno de los factores que está también ahí en la mesa para el perfil psiquiátrico o para el perfil de estas personas que cometen este tipo de matanzas. De estos últimos casos atroces, está definido si estas personas estaban bajo los efectos de la droga. Ustedes, los especialistas, están pidiendo, están exigiendo que se les dé ese dato como un dato importante, fundamental para acabar de entender lo que es tan difícil de entender, doctor Milton Sánchez. Sí, claro, después de cada situación de esta viene lo que es una autopsia psicológica y empiezan a identificar todos los factores antes, durante y después, y tienen que revisar cuáles eran las circunstancias de la persona, cómo vivía, estilo de vida, dónde consigue las armas, si las compró él o no, el entorno familiar. Y lo que digo es como es tan difícil identificar un patrón específico, y por eso, para evitar generar eh, algún tipo para evitar cometer errores, nos dedicamos o hablamos solo de lo mínimo que se puede confirmar. Y por eso hablo solo de 3 rasgos, pero hay muchos más rasgos, pero como son tantos los casos y son tan diferentes, algunos deciden ir a un mall, otros deciden ir a un concierto, otros deciden ir a un cinema, otros deciden ir a un colegio. Entonces, detrás de esas perspectivas, decir, yo quiero ir y eliminar a estas personas. Detrás de eso, por ejemplo, están hablando de que es un asesinato de odio, un crimen de odio, porque está enfocado a una población específica, y pues están mirando dentro de las definiciones de un crimen de odio, si cumple con las características de un crimen de odio, y todo eso entra en el proceso de investigación, porque la idea es prevenirlo. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, que trabajo específicamente con personas que están suicidas o homicidas, pues la idea es tener herramientas que nos puedan ayudar a predecir esa conducta suicida y homicida antes de que ocurra, pero es muy difícil, especialmente con los asesinatos de esta magnitud, porque son personas que no llegan al sistema, que de pronto la gente no los puede identificar fácilmente, y se termina sabiendo solo hasta que cometen el acto. Pero se está volviendo más común de lo que uno podría pensar. Lo que ocurrió el fin de semana, pues lógico, generó todo tipo de alertas. Hay entrenamiento especializado para la policía en este caso, donde les enseñan a reaccionar inmediatamente en ese tipo de masacres, pero se hace precisamente porque se ha estudiado todos estos panoramas, todos estos eventos, y de ahí salen conclusiones que pueden ayudar a reaccionar de una mejor manera la próxima vez. Pero gracias a esos estudios que se hacen, es que hoy en día tenemos tantos protocolos en las oficinas, en el trabajo, en los colegios, de saber cómo reaccionar y qué hacer frente a un evento de estos. Si la mejor opción es escaparse, o la mejor opción es esconderse, o la mejor opción es atacar. Y eso ya se vuelve una cosa muy común en las personas que estamos pues trabajando acá en el medio, precisamente para prevenirlo. Pero la única manera de tener más información es estudiando muy en detalle cada uno de estos casos. Esto que ocurrió el fin de semana, pues saldrá algún reporte pronto, y será de estudio y será de evaluación, y se acomodará con los otros perfiles que se tienen precisamente para poder buscar la manera de prevenirlo. Pero es una situación muy difícil, muy compleja, y que ninguno ha podido encontrar una solución hasta el momento. Doctor Milton Sánchez, dicen, no nos consta, pero están diciendo que algunos, por lo menos, si no todos, los implicados en estos hechos detestables, incomprensibles, que superan la capacidad que uno tiene para entender ciertas cosas, lo han anunciado previamente a través de las redes. ¿Se está tomando suficientemente en serio lo que pueden estar diciendo algunas personas, algunas por hacerse
eh, los, eh, los interesantes, algunos por decir simplemente estupideces o algunos que realmente estén reflejando un grado de peligrosidad que no se toma en cuenta. Lo de las redes lo están estudiando ustedes y hay posibilidad de estudiar semejante cosa tan difícil a través de las redes. Sí, sí, eso es un hecho. Yo trabajo y la experiencia trabajando en crisis, acá se toma muy en serio lo que se coloca en las redes. Si acá llega alguien y dice, no más por poner un ejemplo, en un colegio de Virginia, si un joven coloca en el buscador del computador dentro del colegio formas de matar a otros, eso son palabras que el software va a identificar, reportan y inmediatamente le reportan a la policía. Cuando el pelado piensa es que la policía le llega a la casa y le pide que venga a una unidad de crisis para una evaluación, y si se identifica que la persona tiene algún rasgo que pueda contribuir a que va a ocurrir algo que va a asesinar a otros, que pone a los demás en riesgo o a sí mismo, pues se detiene. Y en algunos casos toca referir al equipo forense para que se encargue de otras pruebas psicológicas ya más exhaustivas por más tiempo para determinar si es conveniente que ese estudiante regrese al colegio o no. Esos casos los vemos muy seguidos. Yo trabajando en este medio, y yo veo, no diría a diario, pero es muy frecuente ver que la gente llega porque escribió algo que sugería que iba a poner en riesgo la vida de él o la de otros, y se tiene que evaluar, y eso se lo toman muy en serio. Yo que tengo que evaluar y en muchos casos de quitar los derechos a la persona que evalúo y mandarla a un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, es basado en la entrevista clínica, basado en las pruebas que se hagan y basado en la evidencia que se tenga de familiares y cosas que escriban. Y es muy delicado cuando una persona llega a escribir o postear algo en social media, porque con que reporte a la policía seguramente se le hace un seguimiento. Todo lo que se escriba, todo lo que se diga es tomado muy en serio por las autoridades, y lo digo pues por fuente de primera mano porque yo trabajo en esto, y para mí cuando llega un caso de alguien que diga que se va a suicidar o va a hacerle algo a alguien, y si es público, inmediatamente se detiene y tiene que demostrar que no lo va a hacer. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestras entrevistas psicológicas y tenemos que mirar historia. Y eso es algo muy importante. El mejor predictor de conducta agresiva es la historia. Si la persona no tiene historia o perfil agresivo, es muy difícil predecir que va a hacer algo. Y eso en muchos casos, de pronto ellos no mostraron un perfil de agresividad, y por eso es difícil predecirlo, porque históricamente si una persona es agresiva, pues es el mejor predictor de que va a cometer un acto de esto. Pero cuando no, Bueno, toca basarse en otros elementos para llegar a esas conclusiones y poder predecir o detener a alguien que pueda poner en riesgo a los demás. Pero definitivamente, respondiendo a su pregunta, eso sí es tomado muy en serio. ¿cuánto quisiéramos que este es el último caso que tengamos que mencionar, que quede esto simplemente para la historia social, para la historia de la psiquiatría, para la historia de un mundo convulso, y que no tengamos que lamentar cosas parecidas a estas que sencillamente parten el corazón en mil pedazos? Doctor Milton Sánchez, psicólogo de la Universidad de La Sabana y máster en psicología de la Escuela de Psicología Profesional de Chicago, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, muchas gracias, doctor Londoño, y estoy de acuerdo con usted. Esto es un episodio realmente muy triste, y esperemos que no se vuelva a repetir, pero son más que todo que hayan elementos para que puedan prevenirlo, porque pues esta conducta aparece y reaparece, pero lastimosamente no hubo nadie que pudiera decir esta persona es un potencial asesino, y no hubo nadie que nos pudiera ayudar a prevenir la tragedia. Pero muchísimas gracias por estar por la invitación, y es un gusto para mí siempre estar en su programa.